Hola, bienvenidos a Real Spanish Conversations, el podcast donde escuchas español real, natural y de todos los días. Perfecto para nivel intermedio. ¡Vamos! Hola a todos y bienvenidos a Real Spanish Conversations. Soy Elena. Hola, soy Sebastián y hoy vamos a hablar de algo que confunde a casi todos los estudiantes de español en algún momento, el pretérito indefinido y el pretérito imperfecto. Pero lo vamos a hacer diferente. No vamos a explicar reglas. Vamos a contar una historia, 2 veces. Exacto, la misma historia 2 veces. Una usando el indefinido, otra usando el imperfecto. Y van a escuchar cómo cambia completamente el significado, el tono, la sensación. Porque esa es la clave. No es solo una regla gramatical, es una forma diferente de ver el tiempo. El indefinido dice lo que pasó. El imperfecto dice cómo era, cómo se sentía, qué estaba ocurriendo alrededor. Muy bien dicho. ¿Empezamos con la primera versión? Vamos. Versión 1 con pretérito indefinido. Esta mañana me desperté tarde. Fui a la cocina y preparé un café. Miré por la ventana. Vi a mi vecino cargando cajas. Lo saludé, él me sonrió y se fue. Eso es una secuencia. Acción, acción, acción. Todo terminado, todo en orden. Despertarse, ir, preparar, mirar, ver, saludar, sonreír, irse. Cada cosa pasó una vez, en un momento específico. Ahora, versión 2 con pretérito imperfecto. Esta mañana me despertaba tarde, como siempre. Iba a la cocina mientras escuchaba música. Preparaba el café despacio, sin apuro. Por la ventana, mi vecino cargaba cajas. Tenía cara de cansado. Lo saludé y ahí, con ese lo saludé, regresamos al indefinido porque fue un momento específico. ¿Notaron la diferencia? La segunda versión se siente más lenta, más descriptiva. Es como una película en lugar de una lista de hechos. Exacto. El imperfecto pinta el fondo. El indefinido cuenta lo que ocurre en ese fondo. Los dos tiempos casi siempre trabajan juntos. Eso es lo que los libros no explican bien. No es indefinido o imperfecto, es indefinido e imperfecto juntos, en la misma historia. Vamos a hacer otro ejemplo, más cotidiano, indefinido. Anoche salí a cenar. Pedí pasta, pagué con tarjeta. Imperfecto del mismo momento. Cuando llegué al restaurante, había mucha gente. La música era fuerte. Los meseros andaban muy ocupados. Esperaba que llegara mi amigo. Y si combinamos los dos, anoche salí a cenar, indefinido. Había mucha gente, imperfecto, y esperé 40 minutos, indefinido, porque mi amigo siempre llegaba tarde, imperfecto habitual. Ese último detalle es clave. El imperfecto también se usa para hablar de hábitos del pasado, cosas que pasaban siempre, repetidamente. Cuando era niño, comía cereal todos los días. Cuando vivía en Bogotá, tomaba el metro a las 7. Sí, eso cambia todo. No es solo describir, también es hablar de rutinas que ya no existen. Antes de terminar, repasemos. Primero, el indefinido cuenta acciones concretas, terminadas, en un momento específico. Llegué, comí, pagué, salí. Segundo, el imperfecto describe el contexto, los hábitos, los estados. Era tarde, había ruido, siempre llegaba tarde. Tercero, en una historia real, los dos tiempos se mezclan. El imperfecto es el fondo, el indefinido es lo que ocurre en ese fondo. Y cuarto, el imperfecto para hábitos del pasado, cosas que pasaban de forma repetida o continua. Cuando era chico, jugaba fútbol todos los sábados. 4 ideas. Escúchenlas en la historia, no las memoricen como reglas. Eso es lo que funciona. Hasta la próxima. No se pierda nuestra segunda parte a continuación, donde Pilar nos cuenta una tarde de su infancia usando ambos tiempos de forma completamente natural. Y al final explica qué sintió al contar esa historia en español por primera vez. Hola, soy Pilar. Voy a contarles una tarde de cuando tenía 10 años.
La recuerdo muy bien, demasiado bien, tal vez. Vivíamos en un apartamento pequeño cerca del mercado. El edificio era viejo y siempre olía a comida. Mi mamá cocinaba todas las tardes mientras escuchaba la radio. Yo hacía las tareas en la mesa de la cocina porque me gustaba estar cerca de ella. Ese día llegué de la escuela más temprano de lo normal. Entré al apartamento y todo estaba en silencio. No había música, no había olor a comida. Eso era raro. Llamé a mi mamá, nadie contestó. Caminé hacia su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Empujé despacio. Estaba sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana. Tenía una carta en la mano. No me miró cuando entré. Me senté a su lado sin decir nada. Estuvimos así varios minutos, las dos en silencio, mientras afuera el mercado hacía todo el ruido del mundo. Después, ella dobló la carta, la guardó en el cajón de la mesita y me preguntó si quería chocolate caliente. Nunca supe qué decía esa carta. Todavía pienso en ella de vez en cuando. Lo interesante es que cuando intenté contar esta historia en español por primera vez, me confundí mucho. No sabía qué tiempo usar. Ponía todo en indefinido y sonaba como un informe. Llegué, llamé, caminé, empujé. Correcto, pero frío, sin textura. Después aprendí que el imperfecto es el que le da vida a los recuerdos. Vivíamos cerca del mercado, mi mamá cocinaba, yo hacía las tareas. Eso pinta el mundo donde ocurren las cosas, y el indefinido es para lo que rompió ese mundo. Ese día llegué más temprano, entré, llamé, caminé, me senté. Esas son las acciones que movieron la historia. Los dos tiempos juntos crean algo que ninguno puede crear solo. El imperfecto dice cómo era todo. El indefinido dice qué pasó en ese todo. Y ahora, antes de terminar, vamos a repasar algunas expresiones que aparecieron. Entreabierta describe una puerta que no está completamente cerrada ni completamente abierta. La puerta estaba entreabierta, apenas un poco abierta. De vez en cuando significa ocasionalmente, a veces, sin un patrón fijo. Todavía pienso en esa carta de vez en cuando. Doblar, en este contexto, significa plegar algo, doblarlo sobre sí mismo para reducir su tamaño. Ella dobló la carta y la guardó. Textura, en sentido figurado, se refiere a la profundidad o riqueza de algo, lo que hace que se sienta real y vivo. El indefinido solo sonaba correcto pero sin textura. Pintar, en sentido figurado, significa describir algo de forma vívida, crear una imagen con palabras. El imperfecto pinta el mundo donde ocurren las cosas. Los recuerdos no son listas de hechos. Son mundos enteros que existieron. Y en español, el imperfecto es la forma de llevar a alguien a ese mundo. El indefinido es lo que ocurrió dentro de él. Si este episodio te fue útil, compártelo con alguien que esté aprendiendo español. No olvides suscribirte al canal y darle like al video, eso ayuda mucho a que este contenido llegue a más personas. Y si te animas, cuéntanos en los comentarios cuál fue la palabra o expresión que más te llamó la atención hoy, o cuál aprendiste por primera vez. Gracias por escuchar, y nos vemos en el próximo episodio de Real Spanish Conversations.